Buenos días a todos y a todas, estimados hermanos equipistas y no equipistas. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Como bien decía Edwin, hoy vamos a hablar un poquito de Adviento. Estamos en época navideña, en época de Adviento, y entonces nos pareció prudente y necesario hablar un poquito. Y nadie mejor que eso que el padre José Mosqueta. El padre José Mosqueta, me imagino que más de uno de ustedes ha tenido el gusto de oírlo. Él tiene la lectura de la Lectio Divina diariamente en Radio María, y además de eso anda por todos lados sembrando la palabra del Señor con su testimonio y con su sabiduría inmensa. Así que, Padre, muchas gracias, bienvenido, y que su presencia entre nosotros sea para iluminarnos a todos en cuanto a lo que es el Adviento y sobre todo cómo debemos vivirlo. Bueno, yo les agradezco también esta oportunidad. Me parece que es muy importante no solo que sepamos que existen diferentes tiempos litúrgicos, sino que sepamos el valor de cada uno de ellos. Adviento, la palabra expresa venida, venida que esperamos y que sea para el pueblo de Israel, siguiendo la voz de los profetas, sea más todavía para nosotros cristianos, es la venida a este mundo de Jesucristo, la gran venida, la verdadera venida que cambia la historia de la humanidad. Ahora, en primer lugar quiero precisar una verdad que es muy importante. Nosotros cada año celebramos diferentes tiempos litúrgicos: el Adviento, la Navidad, el tiempo después de Cuaresma, el tiempo de Pascua, el tiempo ordinario. Puede parecer que estamos simplemente repitiendo siempre lo mismo. No es así. Un tiempo litúrgico no es simplemente un recordatorio, sino que tiene una validez, es decir, cada tiempo litúrgico viene cargado de una gracia especial de parte de Dios. Y cuando nosotros lo celebramos en la liturgia con las disposiciones debidas, nos enriquecemos de esa gracia del Señor. Es triste ver como muchos que se llaman cristianos, e inclusive que frecuentan habitualmente las celebraciones, cada tiempo lo pasan así como de una manera superficial. Un tiempo litúrgico no es simplemente un recuerdo de hechos pasados, es una actualización del misterio de la salvación, que tiene diferentes momentos, diferentes etapas. Una actualización que por consiguiente nos enriquece a nosotros. Y un valor fundamental de ese tiempo de Adviento es la esperanza cristiana. Nos preparamos para un nuevo encuentro con Jesús, y esto ilumina toda nuestra vida. Y quiero precisar algo: no celebramos únicamente una venida de Cristo al mundo, sino son tres las venidas. La primera, cuando históricamente el Hijo de Dios nace de María en Belén. También hay otra venida, la gran venida que esperamos, que llamamos con una palabra griega parusía, la venida gloriosa de Cristo. Y el hecho de que Él haya venido la primera vez en la Navidad nos asegura que Él va a cumplir la promesa también de la segunda venida. Pero hay otra venida que es para cada uno de nosotros. Es la venida de Cristo a nuestra vida. Es el compartir su gracia, como lo expresa el mismo Jesús. Si uno me ama, mi Padre también lo amará. Y vendremos a Él y pondremos nuestra morada dentro de Él.
esta es para nosotros la venida que nos interesa y es la venida que estamos preparando y viviendo en el tiempo de Adviento. Perfecto, Padre. Tal vez para ubicarnos un poquito, ¿en qué momento del año, digámoslo así, se ubica el Adviento en relación con la fiesta de la Navidad? Para la Iglesia el año litúrgico no coincide con el año civil, sino que el principio del año litúrgico es precisamente el tiempo de Adviento. Coincide, hay una pequeña variación dependiendo del día de la celebración de la Navidad, pero para nosotros coincide con el mes de diciembre. Pero la Iglesia inicia a celebrar la historia de la salvación con la acogida del Hijo de Dios que se hace hombre. Por eso el Adviento como preparación. Excelente, Padre. Ahora, la época navideña lamentablemente nos induce al consumismo, aunque no nos haga mucha gracia. Se dispone de más dinero para muchas personas, lamentablemente no para todas, pero eso hace que realmente corramos el riesgo de confundir las cosas. Exactamente. Es decir, un misterio tan grande como la venida de Cristo entre nosotros es motivo de fiesta y es justo que lo celebremos con fiesta. Pero lo que nos pasa actualmente y para mucha gente, el marco de fiesta que debería ser motivado por un hecho espiritual fundamental, el Hijo de Dios que se encuentra con nosotros, el marco de fiesta va a excluir el contenido de la fiesta, que es exactamente la persona de Jesús. Una Navidad donde Cristo vivo, real, relacionado conmigo hoy, no está en el centro, pues no es Navidad, ¿no? Entonces sí es una profanación de la Navidad. Y por eso la Iglesia sabiamente los misterios principales, los grandes hechos de nuestra salvación, los prepara con un tiempo para que nosotros vivamos las actitudes que nos permiten celebrar el contenido de estos misterios. Precisamente, Padre, esa preparación, esas cuatro semanas previas a la celebración del nacimiento de Niñito Jesús, a nivel personal, a nivel familiar, ¿cómo debería un cristiano católico, padre de familia, con sus hijos, prepararse durante esas 4 semanas? Porque es un tiempo, como lo mencionaba don Víctor, de mucha ilusión. Es un tiempo de muchas luces, donde hay mucha información, mucha propaganda en los medios de comunicación que nos llevan hacia el consumismo, pero desde el punto de vista de un hogar católico, de un padre que tiene responsabilidad con sus hijos, ¿cómo deberíamos abordar la preparación en esas 4 semanas? ¿Cuáles son esas actitudes que usted mencionaba, Padre? Y yo diría que en primer lugar debemos reaccionar en contra de una moda que ha transformado la Navidad únicamente en algo material. Un cristiano no puede simplemente vivirlo con una espiritualidad mundana. Ahora, para mí, ¿cuáles son los valores que debemos cultivar en este tiempo y que constituyen nuestra preparación espiritual a ese encuentro con Jesús? Para mí son especialmente 3. Y son los 3 que subraya la palabra de Dios que nos viene ofrecida durante estas semanas de Adviento. Primero, la conversión. Pensemos el grito del desierto de Juan el Bautista. Preparen el camino del Señor. Quiere decir, cambien de vida. Ahora, evidentemente, si uno sabe, es consciente que está en pecado
el primer cambio de vida, la primera conversión es dejar el pecado grave, reconciliarse con Dios, porque celebrar la Navidad en pecado significa no celebrar nada. Cristo no entra en ese corazón dominado por el mal. Pero la conversión es para todos. Todos necesitamos un cambio. Todos tenemos aspectos de nuestra vida que no están todavía iluminados por la gracia de Dios. Entonces, conversión es como el primer valor. Si no limpiamos la casa, no podemos recibir a este huésped extraordinario que es Jesús. El segundo valor para mí es la oración. La oración es el diálogo de amistad. Es el encuentro de mi corazón con el corazón de Dios. Y evidentemente, si tú recibes una visita, te dedicas a ella, la escuchas. Entonces, la oración como diálogo con Dios, como reflexión y profundización de la palabra. La palabra de estos días de Adviento van relacionadas con el misterio. Entonces, oración. Y lo que nunca debemos olvidar en la vida cristiana. Todo misterio, todo encuentro con Dios nos lleva al encuentro con los hermanos. La práctica de la caridad, ¿no? Ahora, yo aquí quiero decir algo. No nos quedemos nada más en generalidades. Yo me voy a portar bien en Navidad. Yo voy a orar mucho. Yo voy a practicar la caridad. Si nos quedamos en generalidades, al final no hacemos nada. Conversión. A ver, ¿cuál es el punto en el cual tú vas a trabajar para mejorar tu vida, para dejar algunos comportamientos que no le agradan al Señor? Para ti puede ser el egoísmo, para otro puede ser la ira, para un tercero puede ser un resentimiento, para muchos puede ser la mediocridad, la pereza. Bueno, pero defínelo. Lo mismo, ¿en qué va a mejorar tu oración? Por ejemplo, tiempo de Navidad tiempo de Adviento es acompañar a María en la espera del Salvador. Puedes, por ejemplo, el tiempo de Adviento, yo me propongo rezar el rosario todos los días para unirme a la Virgen en ese tiempo de espera. O alguna otra forma de piedad. Y concretamente, la caridad. La caridad. A mí se me ocurre, por ejemplo, algo. ¿No? Decían ustedes, recordaban que desgraciadamente el tiempo de preparación a la Navidad viene a ser una tentación de consumismo. ¿Por qué una familia no puede decir, bueno, vamos a gastar algo más? Tenemos para eso también un aguinaldo, pero vamos a dedicar una parte, ponga el 5% de lo que gastamos para nosotros en regalos, en juguetes, en comida, el 5% lo apartamos o el 10% lo apartamos para que sea caridad con el prójimo. Esto es ser concretos, porque si no eres concreto al final queda en puras palabras, en puros deseos. Estos tres valores a mí me parecen fundamentales. Precisamente, padre, para los compañeros equipistas, y don Víctor me puede ser testigo de eso, pues corresponde un poco a los valores y principios de nuestro movimiento, donde tenemos puntos concretos de esfuerzo. Claro. Y uno de ellos es precisamente la regla de vida, que es precisamente lo que usted acaba de mencionar. Pues tratar de interiorizar, ser consciente de algunos comportamientos que no son los mejores y tratar de remediarlos. ¿Sí? Padre, hablando de la caridad, es muy característico que en diciembre hay muchas campañas para donar juguetes. Sí. Siempre se nos acercan personas, sí, porque parece que en Navidad aparecen los pobres por todas partes, aunque los pobres son pobres y tienen hambre todo el resto del año. Exacto. ¿Cómo podemos hacer para practicar caridad muy bien,
que sea motivada por el inicio de la Navidad, Ok. del Adviento. Pero ¿cómo podemos ser constantes? Porque la persona que estamos ayudando con una cena, con un diario, con un juguete, pues en enero, febrero va a seguir teniendo hambre porque va a seguir siendo Claro. pobre. Bueno, en primer lugar, en esta ayuda creo que debemos usar la inteligencia y el equilibrio. Está bien, un juguete es un motivo de alegría para los niños, pero quizás esta familia necesitaba algo más y más importante. Entonces, equilibrio. A lo mejor una familia necesita alimento, otra puede necesitar sobre todo ropa, otra quizás cambiar un colchón para una ancianita que está durmiendo casi en el suelo. Es decir, usar la inteligencia para que la caridad no sea solo un gesto folclórico, sino salga al encuentro de una necesidad real. Y si tú tienes el contacto con estas personas, tú mismo podrás darte cuenta de lo que decías. No solo necesita para una cena bonita en Navidad, sino necesita una ayuda más continuada. Y entonces uno puede tomar un compromiso que vaya más allá del tiempo de Adviento y de la Navidad. Ya que el tiempo también es limitado, quisiera tocar otro aspecto. Los compañeros del Adviento para nosotros. Porque tenemos modelos que nos ayudan a vivir ese Adviento. Primer modelo, los profetas. De hecho, la primera lectura de las 3 primeras semanas de Adviento se toma siempre del profeta Isaías, que representa un poco todo el profetismo que durante siglos animó al pueblo de Dios. Y el profeta Isaías en sus profecías muchas veces nos llamará a la conversión, otras veces nos llamará a la caridad y nos llama a la espera del Salvador. Identificarnos con estos que la palabra de Dios dice, ellos soñaron con ver al Mesías y solo lo contemplaron de lejos en el deseo, no tuvieron la suerte de acompañarlo. La otra figura típica del Adviento, el último de los profetas, el que ya entra en el Nuevo Testamento, la figura de Juan el Bautista. Es la voz que clama en el desierto y que hoy también clama y nos invita a prepararnos para encontrarnos con el Señor. Una figura que no debemos olvidar, el Adviento de San José. El hombre que no habla, no conocemos una sola palabra de él, pero imaginemos cómo José vivió el Adviento. Desde cuando por el anuncio del ángel descubrió el misterio de María, que el hijo que esperaba era obra del Espíritu Santo y la recibió en su casa. Ustedes se imaginan los gestos de ternura, de preocupación, los diálogos de él con María, el gozo de ver ya aproximarse la fecha de la Navidad. San José puede ser un maravilloso ejemplo. Y sobre todo la figura modélica central del Adviento, María. Nosotros celebramos el Adviento durante 4 semanas. Ella celebró un Adviento de 9 meses. Y imagínense cómo lo vivió. A mí me ha ayudado mucho. Hace muchos años que me vino esa intuición. Al empezar el Adviento pienso, bueno, este año faltarán 22 días a la Navidad. ¿Dónde estaba María? ¿Cómo vivió este día? Estaba en su casa de Nazaret. Iba preparando las mantillas para el que iba a nacer. Le encomendó a José la cunita. ¿Cómo María conversaba con...? Después faltan 20, faltan 15, faltan 8 días. Ya María emprendió el viaje doloroso
para ella problemático de una mujer embarazada para recorrer una distancia de 125 kilómetros y cómo María de veras vivió los últimos días, ¿no? Ella nos puede acompañar, es tan fácil vivir la Navidad con María. Qué interesante lo que usted decía, padre, en relación con nuestros compañeros de Adviento. Exactamente. Yo creo que debemos reflexionar realmente quiénes son nuestros compañeros de Adviento. Yo tenía un compañero hace muchos años que cuando empezaba noviembre decía, qué rico, ya empezó Whisquiembre, decía él, ¿verdad? Pero tenemos que meditar realmente si son esos los compañeros de viaje que tenemos. Ajá. O si nuestro ejemplo a seguir son, como bien lo mencionaba el padre, los profetas, San Juan el Bautista, exacto, San José, la Virgen María, modelo perfecto y que debemos imitar. Así que me ha parecido muy, muy bonita esa figura de nuestros compañeros para el Adviento, padre. Que además de ser modelos, son intercesores, porque ellos viven, esos profetas hoy están en el reino de Dios. Juan el Bautista está gozando de la presencia de su Salvador. Como hoy Juan el Bautista celebrará una Navidad más en la gloria de Dios. José y María, ni dudarlo, ¿no? Es decir, no son simplemente recuerdos históricos, sino son personas que forman parte de nuestro camino, del camino de la iglesia. Y al final, diría también un signo material, pero que podemos aprovechar, la corona de Adviento. No, una corona, que quiere decir una corona que no tiene un principio, no tiene un fin. Indica para nosotros que el acontecimiento de Jesús no es una etapa, no es un momento, sino es para siempre. Después el color verde, las ramas de pino que indican la esperanza y las 4 candelas. Cristo, la luz del mundo. Al principio es como una luz que se ve todavía en la lejanía, como cuando empieza a amanecer. Y después la segunda, la tercera, ya la luz se hace más intensa, hasta la 4ª candela. Cristo, luz del mundo, ya está aquí. Y en el hogar, la corona de Navidad debe ser un poquito como el signo alrededor del cual se reúne la familia para leer la palabra, para orar juntos y para prepararse a vivir los valores que hemos recordado que son propios de este tiempo. Sin duda alguna, un mensaje lleno de enseñanza y que nos motiva y nos indica pues la manera de cómo nosotros podemos ir celebrando la Navidad en nuestra familia. Padre Mosqueta, siempre le pedimos a nuestros entrevistados, especialmente si son presbíteros, que cerremos la entrevista con una oración. Claro. Entonces, agradecerle muchísimo el tiempo, el espacio, de parte de don Víctor y de parte de mi persona, habernos atendido hoy acá en su casa, habernos abierto las puertas de su hogar, y cerramos la entrevista con una oración precisamente orientada al tema del que fue precisamente esta entrevista. Okay. Señor Jesús, durante siglos el pueblo de Israel estuvo cultivando la esperanza de tu venida. No la tenía muy clara, pero los profetas seguían animándolo y recordándole que había una promesa del Señor, la promesa del Salvador. Por eso, Jesús, te pedimos que también hoy nosotros sigamos cultivando esta esperanza. Aunque tú has venido, es necesario que esa venida tuya nos cambie, nos transforme, nos ilumine de verdad. Señor, haz que vivamos este tiempo con la esperanza cristiana y que no sea la nuestra una espera pasiva de brazos cruzados, sino una espera que nos involucra
en una actitud de conversión, de oración, de caridad. María, tú eres la que has vivido el mejor adviento de toda la historia. Acompáñanos, préstanos tus sentimientos, ayúdanos para que también nosotros preparemos en nuestro corazón y en nuestra familia una morada para recibir a Jesús, que no sea como aquella gruta húmeda, fría, que acogió la primera Navidad, sino sea una morada en donde se cree, se ama, se espera, se vive el encuentro con Jesús. Así sea. Amén.